En este video, si prestas atención, bueno, no vamos a estar hablando de códigos de colores de resistencia, porque la verdad es que si ya estás acá, ya esas cosas tendrías que tenerlas por sabida. Lo que vamos a hacer acá es diferenciar entre resistencia, resistor, y te prometo que al final del video vas a aprender muchísimo más, y más si te dedicas a lo que es reparación o fabricación de circuitos. ¿Será algo complejo en lo cual tengamos que hacer cálculos pesados? No, la verdad es que no. Es simplemente darte cuenta de cómo funcionan lo que es una resistencia y lo que es un resistor, y vas a poder comprender cómo es este tema del funcionamiento de las resistencias y los resistores a la hora de establecerse en la electrónica. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Plaquetín, y en el día de hoy vamos a estar trabajando con resistencias y resistores para que entiendas un poco cómo funciona esto dentro del ámbito de la electricidad y la electrónica, más que nada en la electrónica porque es lo que más nos interesa, pero entender las diferencias entre estos dos que puede variar. No vamos a estar hablando sobre los resistores porque la verdad que lo vamos a dejar para una parte final. Lo que sí, vamos a arrancar con un poco de la teoría sobre la resistencia. La pregunta hacia si la resistencia o el resistor son igual. Bueno, en ámbitos generales, cuando alguien le dice a esto resistencia, está bien, no hay problema, porque en ámbitos generales yo también lo suelo decir y es correcto, no está mal, pero bueno, dentro de lo que es la tecnicatura y dentro de lo que era dentro de lo que era el estudio del Politécnico o industrial o algún estudio que hayas hecho terciario sobre tecnicatura o en algún desarrollo de electromecánica, bueno, no podías utilizar la palabra resistencia y la palabra resistor y decir que eran iguales porque te puedo asegurar que te comías un reto del profesor. ¿Por qué? Porque no eran igual. Ahí hay una gran diferencia, pero bueno, para eso es este video, para empezar a desarnar, para empezar a evacuar ese tipo de dudas, para así ya sabemos diferenciarlo y de esta forma ya podemos decir, bueno, cuando interpreto bien esto voy a saber si hay una falla o no o cómo utilizarlas. Así que nada, vamos a un teórico para que entiendas la diferencia, para que comprendas que esto se parece a esto, pero al final de cuentas no es lo mismo. A este debe llamársele de una forma de decir, más allá de que es un foco, tiene una resistencia y esto es un resistor, lo mismo que esto. Y cada vez que un resistor tiene una forma más peculiar, bueno, déjame decirte que los que son de metal y son de color azul se conoce como resistores de precisión, que yo he traído un par de ellos al canal, en los cuales ahí ya es tomarse un tema a serio, porque número uno que son caros, dos se utilizan en instrumentos de medición como de medicina, porque, bueno, más adelante te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia entre lo que estamos viendo. Bien, para hacer esta prueba vamos a precisar un transformador. Ustedes no hace falta que hagan la prueba, la hago yo, no hay problema. Este transformador es especial, es un transformador de aislación galvánica, es decir, de un lado tiene 220, para el otro lado salen 100 volt, que es idéntico a este, nada más que este está más nuevo, más cuidado, ¿no? Estos transformadores son muy buenos, ¿por qué? Porque estos son de 110 volt y ya no se consiguen. Yo tengo solamente 3 de estos. La verdad, venían en televisores antiguos, así que algún día si haremos algún proyecto trataré de evitarlo. ¿Por qué? Porque, a ver si acá lo podés sacar por el código. ¿Por qué? Porque a día de hoy ya no se consigue, así que no tendría sentido. En fin, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña prueba midiendo lo que es resistencia, para que vean lo que es la diferencia. Para lo que entiendan, resistencia es un cuerpo que hace oposición a la corriente eléctrica y a través de ella da determinados valores entre lo que es la tensión y la intensidad, más que nada en la intensidad. En fin, eso es lo que hace una resistencia. Una resistencia es obvio que se va a querer algo de ella, porque no es que hay una resistencia, simplemente es, bueno, la corriente la conecto a la línea eléctrica y ya está. No, vos querés algo de ella. Entonces, de ahí donde está
la diferencia, una de las grandes diferencias entre decirle a esto resistencia y a esto ya decirle resistor. La resistencia siempre se va a querer dos tipos de energía que emanan. Número uno es lumínica y número dos es térmica. Por ejemplo, la lumínica puede ser en todo lo que son lámparas de halógena, dicroica, qué sé yo, para un reflector. Hay un montón, luz roja para lo que es la fotografía. Hay un montón de tipos de iluminarias que son todavía a sistema de filamento, que es resistivo, que en el día de hoy, bueno, incluso es para la incubadora de lo que es para huevo. Hay un montón de aplicaciones para lo que es resistencia. Después dentro de lo que es térmica, bueno, ya tenés lo que vendría a ser una pava eléctrica, un horno eléctrico, qué sé yo, un secador de pelo, incluso hoy en día casi todos los calentadores de agua, que sea termotanque o no, todos son con resistencia eléctrica, incluso el lavarropa tiene una resistencia eléctrica. Bueno, entonces ya acá queremos que por así decirlo, el material emane otra energía, es decir, a través de ser circulada por una corriente eléctrica, emane tipos de energía, ya puede ser lumínica o térmica, que generalmente son dos de las que más se conocen. Hay otras, pero no las nombraré porque se me hace extenso el video. Así que vamos a hacer unas mediciones para ver un efecto que no sé si lo sabías, pero bueno, vamos a medir. Bueno, primero y principal, lo que vamos a estar midiendo es, con la escala de Ohm, vamos a estar midiendo la resistencia de este foco, ¿no? Picando en lo que es cada una de las borneras. Y bueno, me va a dar 150, recién me marcó 156. Pero esto es por una variante de que el casquillo no está haciendo, ahí está, no está haciendo buen contacto. Pongámosle que es 150, no hay problema. No, si me da 150 y pico, no va a haber ningún problema. Bueno, eso si lo aplicamos en la ley de Ohms, ¿no? Quien conoce más o menos. Bueno, vamos a la calculadora. Y más o menos lo que conocen, vamos a decir que si tenemos una alimentación de 100 volt y eso yo lo divido por, pongámosle que era 150, tiene que dar una corriente de que, ostras, mira qué número, el 666. Pero, ¿por qué? Porque hace un rato medí y me parece que es el cable, tengo que comprar las borneras nuevas para el tester, porque me ha dado alrededor de 100 dividido para que me dé la intensidad. Esto es lo que me está dando el resultado de la intensidad, era 156. Entonces me da una corriente de 0,641, sería algo así como 640 miliamperes. Esto es lo que tenemos que esperar a la hora de conectarlo, pero vamos a ver que no pasa tan así. Porque esto es lo que realmente debería pasar. Pero ahora vamos a ver lo que pasa. Ahora lo que vamos a medir es lo que es el amperaje. Pero bien, miren la confianza que yo lo estoy poniendo en miliamperes y yo voy a poner 200 miliamperes. Van a decir, pero si era 0,6, son 600 miliamperes lo que tenés que esperar. Debería estar en el rango, ojo que acá es corriente alterna, no vayan a la de corriente continua porque le va a dar cualquier valor. 200 de corriente alterna, y ahora procedemos a hacer lo que vendría a ser lo que se conoce como una serie. Serie es cuando cerramos un circuito, que en el caso mío sería picar en este tornillo de acá para que encienda la lámpara de esta forma y ya estaría. Entonces encendemos el multímetro, picamos y bueno, acá ya me tendría que dar 600, pero no me da 600, me da 74. 74 miliamperes. De aquello que si yo medí la resistencia y me dio 151, por más que sea 156 ohms, acá ya no me está dando la corriente que dijo que estaba. Para eso vamos a usar la calculadora, porque para que vean el foco está prendido. Van a ver, voy a decir, bueno, ¿y ahora qué cuenta sacamos? Bueno, vamos a sacar la siguiente. Tenemos que en la siguiente cuenta, si tenemos un valor estándar que es 108, pongámosle que es 108, lo dejamos en 108, y yo a eso lo divido por lo que me había dado que era 0,0775, pongámosle miliamper, me está dando una resistencia de 1440 ohm. De aquello que en algún principio lo podemos volver a medir de vuelta, incluso lo voy a medir con la bobina porque es lo mismo, técnicamente el mismo valor.
Lo único importante es desconectar el transformador porque sabe que el tester vaya para la luna. Incluso con la bobina, midiendo lo que es resistencia, incluso midiendo con la bobina, me suma 10 ohms por una cuestión de que, claro, me estaba sumando la bobina secundaria de los 100, entonces me va a agregar un 10 ohms, pero como podrán ver, sigue estando en ese valor. Y bueno, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pasa por lo siguiente. Bueno, yendo a la parte teórica, bueno, recordamos que tenemos en la entrada una tensión de 106 volt corriente alterna. Alimentábamos una resistencia que nos daba entre 150 y 160. 160 era por el inductor del transformador, pero en verdad era 150, 156. No importa, ¿por qué? Porque cuando esperábamos que fuera atravesado por una corriente de casi 0,6 amperes, me terminó circulando una corriente de 0,07 amperes. Y bueno, lo que hizo que la reducción de la corriente fue porque al aplicarle esta tensión, la resistencia incrementó su valor, se nos fue a un valor de 1440 ohm. Pasó de valer un valor a valer otro. Entonces acá, ¿pero por qué pasó este fenómeno? Pues este es un fenómeno físico normal de la ley de Ohms. ¿Por qué? Porque la resistencia, ¿no? La resistencia, al ser atravesada por una corriente, esta va a emanar lo que es como temperatura y lo que es como, lo que se conoce como, y tiene un simbolito así, que sería luz. Entonces, esto, al estar en estado inactivo, lo que hace es disminuir la corriente, en vez de incrementar, disminuye la corriente, lo que hace que en las borneras incremente el voltaje, pero es decir, no hay una caída de voltaje, sino que se mantiene y hace que el valor resistivo crezca. Es decir, que una resistencia cuando más se caliente o más emana luz, en este caso no emana luz, en el caso de una resistencia que caliente el agua, pero sí va a emanar temperatura, bueno, su resistencia va a incrementar. Esto es la ley de Ohms, funciona así, no se puede cambiar. Es decir, yo ante una resistencia, que es la palabra correcta, siempre cuando yo le aplique tensión, esta va a querer emanar dos tipos de energía que sean lumínica y térmica, haciendo que la resistencia se eleve. Ahora bien, esto se le llama resistencia. En cambio, un resistor, que es diferente, ¿no? Un resistor, yo los dibujo así porque me gusta dibujarlo así. Son como yo lo hago como si fueran como si fueran maní. Un resistor, a diferencia, es decir, un componente así, a diferencia de una resistencia, el resistor no puede tener ese efecto. No lo quiero yo. Yo no quiero que esto emane temperatura. Si emana temperatura está trabajando mal. Por eso yo tengo que tener en consideración que el resistor debe tener una potencia, que maneja una potencia. Pongámosle, si el resistor me maneja una potencia de, no sé, pongámosle que es de 1 watt, ¿no? Tiene una potencia de 1 watt. Bien, yo sé que este resistor debe tener o debe pasar por él una potencia de 500 miliwatts, es decir, la mitad. Si yo me paso de la mitad, sé que este va a empezar a levantar temperatura. ¿Y qué pasa si levanta temperatura? Sube su valor resistivo. Entonces yo ya voy a tener un problema. Si esta resistencia, pongámosle que es de 100 ohms, ¿no? Es de 100 ohms. Bueno, hay una regla que yo no se la voy a explicar ahora, que es por la raíz cuadrada de ta. No te preocupes, simplemente hacer un sistema empírico, es decir, por una pila. Y fíjate lo que pasa cuando levanta la temperatura y te vas a dar cuenta que esos 100 ohms se te van a subir a casi 330 ohms, casi el triple. ¿Por qué? Bueno, porque así funciona la ley de Ohms. Es decir, un resistor al ser atravesado por una tensión, atravesado por una corriente excesiva a la cual no fue preparado, va a emanar temperatura. Esto hace que la resistencia se eleve y te traiga problemas al circuito. Entonces, la gran diferencia que debes aprender que hay entre un resistor
y una resistencia, es decir, entre una resistencia y un resistor, es que en la resistencia yo sí deseo los efectos físicos, que son la emanación de energía tanto térmica como lumínica, pero no en un resistor, que no quiero que esto suceda. Yo lo único que quiero es que en el caso, por ejemplo, de un divisor resistivo, ¿no? Hecho con resistores, yo diga que si yo tengo, por ejemplo, 5 volt acá y yo pongo una resistencia de 1K acá y una de 1K acá, ¿por qué utilizás valores tan elevados? Bueno, porque no quiero que esto incida a que al calentarse, por eso nadie pone una resistencia de 10 ohm. Vos pones una resistencia de 10 ohm y se te va a caer el voltaje. Entonces, si yo hago esto, bueno, yo acá voy a tener 2,5 volt, lo que podría tener un valor de lo que vendría a ser una compuerta de un operacional. Entonces, ya tengo establecido que esto es un divisor resistivo, y acá yo lo que no quiero es que haya una emanación de temperatura que desestabilice el puente y no me dé 2,5. Como podrán ver en la electrónica, el factor temperatura no se quiere. Por eso la diferencia, y es que a este componente, es decir, a este componente, se le llama resistor. Porque debe resistir que pase corriente, sí, la justa y necesaria. Que en su bornera haya un valor de tensión, sí. Pero que el trabajo de manejar mayores corrientes lo hagan los semiconductores. Para eso se inventaron. Entonces, para esto es que hay que saber diferenciar entre una resistencia y un resistor. Ahora, con respecto al tema de las potencias, debes saber manejarlo. Por eso yo decía, no es tan importante, porque si vos ya de acá ya sabés el tema de los valores de las bandas y eso no es tan importante en un resistor. Ya de eso lo sabés, que siempre es 1, 2.2, 3.3, ya después salta a 3.6 si está, si no 4.7, y así va incrementando los valores de los resistores. Ya esas bandas de colores ya las sabés. No te veas un video sobre eso, vete un video sobre que te expliquen estas cosas que pasan en los resistores, porque ahora te paso a explicar, que yo te dije en un principio del video, de que todo esto llevaba a que... Bueno, y ahora haremos una simulación de una fuente de TV. Como podrán ver, yo solamente hice la parte de R861 y bueno, lo que era el transistor, que obvio que lo cambié por el BD139 con el correspondiente diodo Zener, pero le saqué el transistor de corte y arranque. ¿Por qué? Porque directamente solamente medir la falla, cuando este no es el responsable. Pero bueno, más que nada es para saber el tema de la resistencia, así que no vamos a estar viendo la otra parte, así que vamos a cortar un poco el circuito. Y en la parte de la alimentación, que son los 9 volt, es lo que alimenta la etapa de lo que vendría a ser junglar o microprocesador. Vamos a pasar a una simulación, la cual tenemos la entrada de 12 volt, después tenemos la salida ya de 9 en esta zona de acá. Bueno, una carga, que yo puse esta lámpara, pero acá lo que vamos a hacer es, por eso yo digo que muchas veces los simuladores no sirven, pero si uno los modifica, lo que es bien es que se diría si el integrado está bien, o sea, si el microprocesador o el junglar estuvieran bien. Bueno, esta es la carga más o menos, entonces te voy a poner un amperímetro en la salida para saber la corriente, el voltaje de consumo, el voltaje del transistor y el voltaje de la resistencia esta que está acá, que era R861, que es de 22 ohm, 2 watts. ¿Qué pasa? En este caso te ponen de 2 watts, pero cuando vos viene de fábrica, este es de medio watts. Entonces pasaría lo siguiente: activamos el simulador y como podrán ver, el voltaje que yo tengo en la resistencia es de 1.6 volt, lo cual me da una potencia de, o sea, lo que sería el consumo de la resistencia, ¿no? Estaría en la potencia de casi... A ver. Bueno, ya la carga que vendría a ser el microjunglar estaría en 9 volt 1.1 y tendría una corriente de consumo de 75 mA, lo que es correcto. Acá estaría correcto. Bueno, el voltaje del transistor es 1.2 volt, lo que está bien, está correcto. Acá deberíamos tener una tensión de 0.8, está bien, por el transistor que porque acá tiene un transistor 1N4148. Está bien, está corregido para que en la salida te dé ese voltaje.
hacen estos arreglos del diodo de señal para corregir para no tener una caída de voltaje entre colector base. En fin, ahora vamos a cambiar para poner uno que esté dañado, es decir, ahora voy a simular una falla para que entiendan más o menos cómo funciona esto. Bien, como podrán ver ya lo modifiqué, ahora va a quedar como esta carga, o sea, este foco de carga va a ser como una emulación de lo que vendría a ser el coso, en lo cual yo ya la puse que está mal. Como podrán ver, funciona, pero no funciona bien. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es como si fuera que entre la entrada de alimentación y la salida del microjunglar estuviera en corto, pongámosle la tapa de video o la tapa de radiofrecuencia. Bueno, el voltaje te va a caer un poco, por empezar, en la alimentación. Entonces uno cuando lo mira dice, bueno, pero no está bien. No, no está bien, acá hay un problema. La corriente se te va a 146, por lo cual ya hay un problema. Pero ¿qué pasa? No vamos a medir lo que es la intensidad, o sea, la corriente, sino lo que sería el voltaje en la resistencia. La resistencia de 22, que recuerden que no es de 2 watts como te muestra en el diagrama, que acá en el diagrama muy hermosamente te dicen que es de 2 watts y no es de 2 watts. Yo no me acuerdo del chasis, pero yo me acuerdo que no tenía este problema este chasis. Entonces, ¿qué pasa? Esta resistencia al tener ya 3 volts, la potencia se te va a casi medio watt y ya estaba en el límite. Entonces, ¿qué te hacía? Te generaba esa costra de quemadilla que se estaba carbonizando la baquelita y la misma resistencia se estaba quemando. Y bueno, y la gente decía, no, pero si yo la mido, me mide 22 ohms, entonces está bien. No, no está bien, te está indicando dónde está la falla. Esta misma resistencia no se está quemando, solamente levanta temperatura, por lo cual está trabajando mal. ¿Pero por qué? Por una cuestión de rama, es decir, al haber un incremento en la intensidad por una caída en la resistencia de acá y una bajada de voltaje, se tiene que distribuir por la ley de Kirchhoff. Hay una distribución que la sumatoria de todo te tiene que dar el voltaje de alimentación. Es una ley de Kirchhoff, por eso siempre digo yo, es muy bueno aplicar la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff para entender ciertas fallas. Entonces, acá tenemos una clara falla en lo que son las fuentes de alimentaciones, por cual el televisor te tiraba error, hacía unos cuantos pantallazos y se te apagaba. Lo volvías a prender. Creo que pasa lo mismo en el Philip, que es cuando queda prendido, o sea, lo prendés y se apaga al rato, pero si vos tenés apretado el pulsador el botón de cambiar de canales, quedaba encendido. Este ya tenía el mismo problema, que es el BC 337. Si lo encontrás el transistor, fíjate que tiene un problema, tiene una fuga. Y creo que era una fuga no sé si era en el emisor o era en la base, no me acuerdo. Pero tenés que cambiar toda la zona esa de la fuente. ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema. Tiene exceso de consumo porque se le exige por demás. Y bueno, como podrán ver, acá hay un claro ejemplo de cómo debemos saber diferenciar entre esto de resistencia y resistor. Como podrán ver, este resistor ya está emanando temperatura, por lo cual va a hacer que la corriente disminuya. Este voltaje va a empezar a incrementar un poco más, lo vas a encontrar en 4 y algo. Es decir, hasta en eso falla el emulador, como podrán ver. Pero bueno, para que entiendan un poco cómo funciona esto de que si es un resistor no debe emanar temperatura. Para eso se diseñó, para resistir, o sea, por algo le pusieron el nombre que le pusieron, ¿no? Porque su idea dentro de la electrónica es que pase intensidad, mantenga un voltaje, pero a la misma vez no determine derrochando energía en forma de temperatura. ¿Por qué? Porque si lo haces porque está funcionando mal. Así que bueno, gente, acá tenemos un claro ejemplo de cómo es esto de los resistores, que hay que aprender tanto en la electrónica para que el día de mañana no tengamos ningún problema. Bueno, gente, espero que el video le haya gustado, le haya sido de su agrado. Antes de irme quisiera agradecerle a Riot, tanto como a Pastrán, que son dos seguidores fieles al canal. Les mando un fuerte saludo a ellos. Un buen comienzo de año, la verdad, se lo deseo de corazón. Son personas que siempre están ahí, están dando una mano, un aporte, siempre están charlando, dejando comentarios, dando like, siempre dando buen ánimo. Y todos aquellos que día a día van cayendo, como esos 1400 suscriptores que estuvieron ingresando al canal el año pasado. A todos ustedes, en especial a ellos dos, les mando un fuerte abrazo y bueno, desearle que este 2024 les vaya bien,
de corazón. Sé que los dos están muy atareados con mucho trabajo, eso está muy bueno porque la verdad es que el trabajo es lo que más deseamos en este mundo. Pero bueno, gente, espero que esto te haya servido. Yo sé que sí, ponerle mucho énfasis porque es algo que vale la pena. Así que nada, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Será hasta la próxima. Chau, 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 chau.